Buenas tardes. Seguimos en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote con nuestra aula telemática, primeros lunes de cada mes, sean festivos o no, sean vacacionales o no. Todos los primeros lunes de cada mes tenemos una sesión telemática especial dictada en el ámbito de la especialidad de cada uno de los académicos miembros de la Academia de Lanzarote. En esta ocasión ocupa nuestra cátedra Enrique de Ferra. Él es doctor, ingeniero informático y es, a los efectos culturales, pues una de las figuras que hay en España sobre astronomía. Mirar a los astros. Y como veis en pantalla, pues hoy nos va a hablar de turismo de las estrellas, el cielo oscuro como recurso sostenible, 12 meses al año. Pues cuando quieras, Enrique, todo tuyo. Gracias, presidente, y gracias a todos los que se han conectado para escucharnos esta tarde. Y tengo también que darle las gracias a la Biblioteca de Antigua, que ha tenido el detalle de concederme una salita donde, además de los libros, que siempre son una cosa buena tener detrás, en concreto son libros de astronomía, pero por casualidad, también tiene sobre todo la fibra óptica, que a mi casa no tiene pensado llegar, por lo menos a pesar de todas las promesas que hemos recibido, todavía sigo con una conexión realmente muy mala y por lo tanto no era posible dar una conferencia en condiciones desde mi casa. Así que con mucho gusto doy las gracias a la Concejalía de Cultura por haberme permitido hacer esto. Y antes de todo, creo que tengo que explicar un poco el título que le hemos dado a esta charla de hoy. Turismo de las estrellas, que llamamos también astroturismo, no es igual como los demás turismos donde uno puede visitar realmente la estrella o el planeta o viajar entre estrellas y galaxias. Por lo menos esto de momento lo dejamos para la ciencia ficción. Nosotros desde la Tierra lo que podemos hacer, salvo que no tengamos el dinero para darnos una vueltita al espacio como están haciendo algunos ricos americanos, pero en principio lo que podemos hacer es observar el cielo desde la Tierra. Y además lo observamos en el sentido de que no solo vemos o miramos hacia el cielo, sino que también estamos intentando integrar la observación del cielo en el astroturismo también con lo que es el paisaje de la Tierra. Es decir, organizar unos eventos donde no solamente miramos arriba, sino también que nos damos cuenta que estamos en un medio ambiente que es algo especial, que tenemos... alguien tendría que cerrar el micro, me parece, sí, que intentamos observar desde una zona que sea interesante en sí misma. Así que el paisaje nocturno del cielo y del espacio geológico, cultural, etnográfico, arqueológico que hemos elegido sea realmente algo que en Canarias llamamos el celaje. Es decir, esta visión a 360 grados donde el observador se encuentra no solo mirando al cielo, sino mirando también a la Tierra y sintiéndose parte de esta experiencia que vamos un poco a describir a lo largo de esta charla. Y también notar en el título ya puse el cielo oscuro como recurso sostenible, porque el cielo oscuro desgraciadamente se ha convertido en un recurso para las zonas donde se sigue pudiendo apreciarlo.
que no son muchas. Como veremos, la iniciativa de este tipo de turismo, por lo menos institucionalmente, nace precisamente por razones que mucha gente nunca ha podido ver el cielo estrellado porque viven en ciudades donde la contaminación lumínica es algo que lo impide. Y no hace falta hablar de Madrid o Barcelona, podríamos casi ya hablar de Arrecife, donde, como sabemos, desde nuestro querido Hotel Lancelot intentamos hacer observaciones, pero poquito del cielo hemos podido ver. Y entonces ahora vamos a intentar poner en común lo que han sido, puedo decir, casi 15 años de experiencias propias mías y de otras personas con las que he trabajado y colaborado para divulgar algo sobre este tema que entiendo que la mayoría de la gente desconoce. Hablando el otro día con una persona que me decía, mira, vivo aquí desde hace 20 años y nunca había oído hablar de esto. Así que me parece que igual algo de cómo decir, divulgación y publicidad sobre el tema no viene de más. Vamos a ver aquí con esto. Así. Bien, entonces la palabra turismo de las estrellas o astroturismo es para intentar dar una definición que yo no pienso que sea exhaustiva ni que incluya todas las posibles facetas de este tipo de actividad, pero tal como lo hemos interpretado aquí en Canarias, diría en general, es un nuevo y singular sector de una parte del turismo que está muy vinculada al medio ambiente, lo que llamamos el ecoturismo, donde se observan muchas cosas que pueden ser, por ejemplo, aves, por ejemplo, cetáceos, por ejemplo, pueden ser visitas a sitios geológicamente muy interesantes, o pueden ser también paisajes donde la parte cultural y etnográfica está relacionada con el medio ambiente y en nuestro caso con el cielo, donde en cambio el centro del interés está en el cielo nocturno, por supuesto oscuro, que lo hace diferente a otros tipos de actividades. Y lo hace diferente también porque, como todo lo que se tiene que referir a la astronomía, no podemos realmente ni tocar ni acercarnos, bueno, un poco con el telescopio, pero realmente la cosa fascinante en muchas ocasiones es precisamente esto, el hecho que somos espectadores desde lejos de lo que está pasando fuera y somos espectadores que muchas veces necesitan no solo una interpretación, sino también instrumentos que nos permitan ver lo que hay arriba, ¿no? Y a ver, pero esto que me hace... Sí. Como se trata de un sector del turismo, entonces es una actividad, esta del astroturismo, ofrecida por empresas turísticas especializadas. Eso es importante decirlo porque a veces la sensación que tienen muchas personas es que, como veremos más tarde, astroturismo más o menos significa estos astrónomos profesionales o no, locos por el cielo, y estoy citando aquí el título de un libro muy popular entre los astrometristas, que piensan que como mucho pueden acercar a pocos expertos a su propio campo, y en cambio no. En cambio se trata de una actividad que en principio está abierta a todos los que tengan curiosidad por ver cosas diferentes, por también desafiar de alguna forma la climatología, tener este tipo también de experiencia que no siempre garantiza el éxito. No es como ir a ver, yo voy a ver el museo tal y menos que no esté cerrado por obras, seguro que puedo ver los cuadros. En cambio en astroturismo no siempre tenemos esta suerte, aunque por supuesto intentamos hacer todo lo posible para que se pueda dar las condiciones, buscando sitios, aplazando, lo que sea, ¿no? Pero por supuesto, estas empresas
no solo tienen que ser empresas turísticas, tener todos los requisitos legales y una logística, por ejemplo, de tener a disposición telescopios, etcétera, etcétera, sino que tienen que ofrecer servicios bajo la guía de expertos, en este caso sobre todo de astronomía, pero no necesariamente solo de astronomía, ¿no? Y este tipo de actividades, pero que sí son, yo creo, o por lo menos yo lo interpreto de esta forma, son ocasiones de divulgación científica, no solo de la astronomía, sino también de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la historia, la mitología, la geología, la etnografía, la arqueología, hasta la ornitología, como veremos más tarde, sino que, como se trata de actividades eminentemente turísticas, tienen que ser además entretenidas y amenas, porque si no es así, la clase de astronomía uno puede buscársela en muchos sitios, incluido a veces en esta academia, pero hoy no queremos ir por este derrotero, sino más bien hablar de un aspecto que es más, ¿cómo decir?, abierto hacia el público, diría casi más curiosos que no expertos, ¿no? Y cómo hablamos de este sector del ecoturismo y del astroturismo. Hay alguien aquí que tiene el micro abierto, me parece que introduce sonidos ambientales. Bien, este tipo de actividades tienen que estar diseñadas para que, y sobre todo interpretadas por parte de los guías, para que el participante sea realmente el protagonista. Es decir, que se sienta él en el medio del ambiente, de la observación del cielo y del entorno, de forma que sea algo que le transmita, que le lleve a algún sitio, que le haga la noche como algo realmente único y que sea, además, diferente cada noche, y repite, y en cada sitio. Porque de forma diferente no le daríamos lo que pretendemos darle. Quiero decir que a un turista interesado en obras de arte pictóricas puede ir a un museo, a otro y al tercero. El cielo, en principio, y entre muchas comillas, podemos decir que puede ser bastante parecido entre, por ejemplo, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma. En cambio, lo que es diferente es el entorno y lo que esto transmite y que el guía tiene que ser capaz de interpretar y de transmitir para que la experiencia sea realmente una experiencia y no lo que pasa, desgraciadamente, en algunos sitios donde el guía, y no solo en astroturismo, por supuesto, casi diría más en otros sectores, donde el guía es el protagonista en el sentido que él lo sabe todo, él lo cuenta todo y la persona que le escucha se aburre y al final no se lleva la experiencia que habría querido llevarse. Por supuesto, dentro de esta experiencia es fundamental que los guías, los telescopios, los instrumentos, a veces otros, que pueden ser la cámara de fotos, que pueden ser, por ejemplo, unos prismáticos, ayudan a que la persona se sienta partícipe, pero siempre tiene que ser algo único, algo que a pesar que igual los objetos celestes se puedan fotografiar igual desde distintos sitios, pero que la experiencia sea diferente, ¿no? Y son, como decíamos, experiencias que se dirigen a personas de distintas índoles, ideas, conocimientos y cosas de este tipo. Si yo puedo hacer una rápida, como decir, estadística de las personas que han participado en las cientos de observaciones que yo he tenido el placer de dar en los últimos
15 años, puedo decir que por lo menos un 80-85% eran personas que no tenían ningún conocimiento de astronomía. Eran personas que se sentían atraídas porque se sabe que en Canarias hay observatorios astronómicos, aunque aún no siempre sabemos bien dónde están. Sabemos que hay certificaciones de cielos oscuros como la Reserva y los destinos turísticos Starlight. Sabemos que las administraciones, por ejemplo, producen publicidad sobre miradores astronómicos y cosas de este tipo, pero realmente lo que hace falta es que haya empresas que después sepan llevar al turista al sitio más adecuado y transmitirle esta experiencia, teniendo en cuenta que él normalmente casi nada sabe. Después hay personas que saben algo más y hay una pequeña porcentaje de personas que realmente vienen, ya decimos a tiro hecho, y que quieren a un astrónomo que sea experto porque quieren ver algunos objetos. Pero creo que no van más allá de un 5%. ¿no? Por lo tanto, también otro problema es de intentar mantener el interés de todos. En general, este tipo de personas, porque normalmente una experiencia completa de astroturismo puede incluir también otras cosas que no sean la astronomía. Puede incluir, por ejemplo, una cena típica, el transporte, igual una observación de día de aves y cosas de este tipo, hace que en general sea un segmento turístico bastante ¿cómo decir?, con cierto poder adquisitivo, lo que también convierte este tipo de sector en un importante motor para sitios que llamamos de la España despoblada, pero podría ser también del norte de África, de Namibia, del Chile, sobre todo alrededor de los observatorios, donde la observación astronómica es el centro de una serie de otras actividades que incluyen también poner en valor todo lo que es, decimos, la biosfera del sitio, la naturaleza, la artesanía, la gastronomía, los valores históricos, etnográficos, etcétera, ¿no? Eso, y también en sitios como Canarias, bueno, lo veíamos en la primera diapositiva, que también a veces hay que ir bastante bien abrigado, y sobre todo cuando subimos a alturas considerables como son las de La Palma y Tenerife y Gran Canaria. Fuerteventura y Lanzarote tenemos más suerte porque podemos hacer observaciones prácticamente a nivel del mar, pero se puede practicar a lo largo de todo el año. Y esto, por ejemplo, hablando de España despoblada, convierte algunos sitios en temporada baja, que podría ser, por ejemplo, octubre, noviembre, o si no, abril, mayo, en una posibilidad de dar observaciones con cielo oscuro y en sitios no tan lejanos de las grandes ciudades. Estoy pensando, por ejemplo, en la Sierra de Gredos, que tiene su propia reserva Starlight y creo que también destino turístico. Claro, hay que ir bien protegido del frío, pero yo creo que si uno está en este tipo de actitud, puede realmente aprovechar las cosas y las experiencias de una forma realmente muy interesante. Sí, vamos a ver de dónde nace esta idea, porque mucha gente cree que todo esto nace alrededor de los observatorios astronómicos, lo que en realidad tiene cierta base. Pero pensar que el astroturismo es visitar un observatorio astronómico es realmente un error muy grave, en el sentido que la mayor parte de las actividades no se hacen ni cerca ni gracias al observatorio, que sí, a veces es un sitio que atrae al turista, así que, como decíamos, que la gente viene con cierta expectativa. Pero al mismo tiempo no se puede pensar que se hará astroturismo solo alrededor del Roque de los Muchachos, del Teide o del Mauna Kea o de los observatorios de Paraná o Cerro Tololo en Chile, ¿no? Y de hecho, en Canarias la gran parte, la gran porcentaje
de esas actividades no se realizan cerca de los observatorios, que por cierto, normalmente durante la noche no se pueden acercar nadie ni encender luces de los coches. Está todo cerrado para proteger justamente la observación por parte de los astrónomos. Una cosa que ha sido, en mi opinión, un interesante inicio, no tanto del astroturismo propiamente dicho, pero que sí ha, como decir, despertado el interés de las instituciones y del gran público, ha sido unas cuantas actividades de divulgación de astronomía, entre las cuales yo voy en primera línea a poner también nuestra academia, que en aquella época no era ACIL, sino que era ACIL, sin las humanidades. Y aquí veremos un par de fotos que he rescatado de aquella época, que por supuesto actividades como cursos universitarios de verano, conferencias, observaciones públicas que hicimos en Lanzarote, pero que hicimos también en Fuerteventura, compaginándolas con algunas conferencias y actividades de divulgación organizadas por el Cabildo. Y al ver que esto de alguna forma calaba en el público, cundía bien, ¿no? Por ejemplo, recordamos que en las jornadas cesanmarriqueñas, una de las cosas que normalmente hacíamos en Lanzarote era una observación diurna desde las afueras del cementerio, mientras que en Fuerteventura organizamos ciclos de conferencias con el Cabildo, la Consejería de Cultura en aquella época, y se proponían también después observaciones astronómicas, donde había una excelente acogida por parte de los participantes. En muchas ocasiones venían muchos más a las observaciones que a las charlas. Eso hacía pensar eso. Aquí vemos dos imágenes rescatadas de mi archivo de las terceras jornadas astronómicas canarias en Lanzarote. Aquí reconocemos al director del Instituto de Astrofísica de Canarias, de ahora profesor Rebolo. Reconocemos aquí a nuestro amigo que nos dará una conferencia telemática el próximo mes, Juan Vicente. Y también aquí, que como antigua es nuestra anfitriona hoy, eventos de divulgación masivos como las Lágrimas de San Lorenzo, que organizamos ya 8 o 9 años cerca de Antigua, en el poblado prehispánico de la Talaíta, otro tema muy interesante a desarrollar en una observación, con participaciones espectaculares que llegamos a, oficialmente no se debería decir, pero han contado hasta 350 personas con 2 o 3 telescopios y sobre todo con una espectacular ocasión para hacer una actividad también de sensibilización sobre el medio ambiente y de divulgación de cosas que no eran solo las estrellas, sino el patrimonio etnográfico y cultural de la isla. Pero en concreto, estas actividades son culturales, las que hemos dicho, pero no son propiamente astroturísticas. Es decir, yo por lo menos entiendo que astroturismo quiere decir que en el momento que hay una empresa que lo organiza, que también tiene una parte comercial, es decir, vende billetes, vende transportes, trae mantas, trae algún tipo de bebida, en su caso, si no son muchos los participantes y cosas de este tipo, entonces hace falta otro tipo de infraestructura. No es solo un, decimos, experto que intenta transmitir algún tipo de conocimiento de forma amena, sino que se trata de presentar una organización mucho más completa, ¿no? Y en concreto yo recuerdo una fecha que me parece que hay uno de los participantes de aquel encuentro que nos está siguiendo, que en 2006, en el 13 encuentro astronómico de Tefía entre astrónomos aficionados de las islas, se lanzó o se propuso o se inició la idea de transformar lo que era
este éxito que se está obteniendo en actos públicos de divulgación en algo que fuera diseñado para el turista, para el visitante, ¿no? Iniciativa que no caló nada bien entre la mayoría de los astrónomos aficionados, pero algunos, en cambio, se lanzaron y empezaron a hacer actividades, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Al mismo tiempo, bueno, por casualidad y con mucha más importancia de lo que hicimos nosotros allí con una especie que diríamos hoy en día con palabrota inglesa de brainstorming en TEFIA, en el 2007, un Congreso Internacional de las Reservas de la Biosfera en La Palma aprueba una declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Ya en otras ocasiones comentamos que parece increíble que uno tenga que hacer una declaración en defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, pero es algo que tenemos siempre a nuestra disposición, parece. En cambio, no es así. No es así porque, por un lado, el Instituto de Astrofísica de Canarias, preocupado por la contaminación lumínica cerca de sus observatorios, intentaba sensibilizar la opinión pública de que el fenómeno de esta contaminación era malo para todos, no solo para la astronomía. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones y no les voy a aburrir una vez más. Pero a esto se une, por ejemplo, la UNESCO, la cual está preocupada por precisamente las reservas de la biosfera, donde la protección del entorno durante el día no se acompaña a la protección del entorno durante la noche, debido precisamente al problema de la contaminación lumínica cada vez más presente y cada vez menos, decimos, ¿cómo decir?, cada vez más aceptado de forma inconsciente por parte de la gente. Y también lo que a mí me parece más interesante para lo que se refiere a nuestro tema de hoy, es que la Organización Mundial del Turismo se une a esta iniciativa porque entiende que donde el cielo nocturno todavía sigue en buenas condiciones, y entonces hablábamos de la España despoblada, ellos se referían también a muchos otros sitios que podían ser Chile, que podía ser la Namibia, podía ser el desierto del Sáhara y así, siguiendo, eran sitios donde este tipo de posibilidad turística eran muy interesantes también para el desarrollo de las comunidades locales, etcétera, etcétera. Así que a raíz de esta declaración, en 2009, se organiza la primera conferencia Starlight a nivel prácticamente mundial, podríamos decir toda Europa y norte de América, por lo menos, donde se realiza aquí en Fuerteventura, en Costa Calma, y tenemos también esto de reconocerle mucho mérito a nuestro colega Tony Gallardo, que fue entre los promotores y animadores de esta conferencia Starlight. En esta reunión internacional no solo vienen expertos en astrofísica, sino que vienen sobre todo expertos en turismo y en medio ambiente para poner las bases de lo que serán las certificaciones Starlight, la creación de una fundación que tiene sede en este momento, y no tanto de casualidad, dentro del recinto del Instituto de Astrofísica de Canarias en La Laguna, para que se promueva certificaciones que sirvan no tanto para dar un galardón y decir, mira, te cuelgas la medalla y ya está, sino que sirvan para que la gente, sobre todo las administraciones, se sensibilicen sobre la importancia del cielo oscuro y, de forma especial, la posibilidad de desarrollar actividades de astroturismo. En este momento no han pasado muchos años, son prácticamente 13, pero claro, podríamos decir 10 porque el tiempo que ha tardado todo esto en ponerse en marcha, definir las características, etc. Tenemos
hasta 48 destinos turísticos Starlight en el mundo. ¿Qué es un destino turístico Starlight? Destino turístico Starlight es una certificación, un compromiso que adquieren las administraciones para que ciertos sitios que están con una buena calidad del cielo nocturno y que al mismo tiempo tienen infraestructuras, por ejemplo, públicas, miradores, aparcamientos, sitios donde uno pueda poner un telescopio, etcétera, etcétera, abrigado del viento, con bajas probabilidades de nubes, etcétera, etcétera, pero también que haya empresas que se dediquen a ofrecer este tipo de actividad, porque una charla de vez en cuando de tipo divulgativo está de maravilla, pero el turista que se encuentra allí una semana, igual de esta charla no puede aprovechar, tampoco porque como él es alemán o nórdico o inglés, no sabe el español y por lo tanto no puede poner en valor lo que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, y por supuesto, una baja contaminación lumínica también es una cosa absolutamente fundamental en este tipo de cosas. Pero si no hay una empresa especializada, todo esto no sirve de nada, ¿no? O bien, puede servir a la persona que viene de la península o de Alemania o de Irlanda y que se trae su propio telescopio y va a observar. Pero estos son muy, muy pocos. Como decíamos, no sería un sector que podríamos llamar de turismo, ¿no? Bien, entonces, ¿quiénes son estas empresas? Bueno, hay empresas que se dedican a distintas facetas o múltiples de estas distintas facetas que aquí, sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a elencar. La primera, históricamente, ha sido la visita a los observatorios astronómicos. Por cierto, como curiosidad, yo hablando con astrónomos profesionales del Teide y del Roque de los Muchachos y también de Calar Alto, me han dicho, mira, fuimos nosotros los primeros en animar a los astrónomos aficionados a que montaran empresas de este tipo, porque nosotros no podemos atender a los cada vez más elevados números de curiosos que vienen aquí a preguntar. Nosotros trabajamos durante la noche, no tenemos tiempo, ni infraestructuras, ni posibilidades para dar este tipo de servicio. Así que la visita a los observatorios en los sitios donde los haya es sin duda una de las ofertas posiblemente más interesantes, aunque al fin y al cabo hablamos de visitas que se hacen durante el día. Ahora veremos un ejemplo. Eso, o bien observaciones desde telescopios fijos. Ha habido en Canarias una cadena hotelera muy conocida, no vamos a hacer publicidad, que a principios del milenio ha comprado una serie de telescopios, los ha implantado con pequeñas cúpulas dentro de los jardines o en caso de los tejados de sus propios hoteles y ofrecen o han ofrecido observaciones guiadas por astrónomos a sus propios clientes. Esto ha sido un trabajo pionero, pero que yo no sé si puedo llamar astroturismo, pero sí, me decían aquí en Fuerteventura que a lo largo de los años hasta unas 20.000 personas han pasado por el telescopio que tenían allí, que ahora en este momento creo que no está trabajando. Observaciones desde casas rurales, hoteles rurales, fincas, que son observaciones hechas desde el propio jardín y entonces dentro de un entorno bastante interesante, específico, normalmente con un jardín, con plantas, con animales y también con los productos que puede ofrecer la misma casa rural o la finca. Y después hablamos de las cosas, en cambio, que a mí más me gustan, aunque son las que más compromiso requieren, que son las observaciones hechas desde la naturaleza, decimos desde el medio de la nada, y las observaciones y los cursos de observaciones o fotografía nocturna, que son cosas que también esta
no se hace normalmente desde sitios fijos para aprovechar los sitios que tienen mejores condiciones de oscuridad, ¿no? Un ejemplo de una visita diurna al Observatorio de Roque de los Muchachos. Como ven, es pleno día, hay un grupo de personas que se acercan al observatorio pacientemente en cola, y a mí me ha pasado en La Palma hace muchos años de tener que apuntarme a primera hora de la mañana, y a las 4 de la tarde por fin llegó mi turno de dar la vueltita al Observatorio William Herschel, y por supuesto de día viendo algunos aparatos que normalmente ellos tienen allí solo para que los visitantes los vean, porque son muy bonitos, son estilo serie original de Star Trek, pero que están allí precisamente para este fin, de enseñárselo a los turistas, que se van de allí encantados de las fotos que han visto, que por cierto no han hecho los mismos astrónomos, pero eso ya sería otro tema. Esto es un ejemplo, en cambio, de una pequeña observación que hicimos desde una finca rural, se llama Verde Aurora, está bastante cerca aquí de Antigua, es un sitio donde tienen como decir, un terreno precioso, plantado con 600 olivos, hay un montón de plantas de aloe y muchas cosas que ellos producen y venden, pero también han creado este producto donde hay una visita de día a la biosfera durante el día, incluida la visita al sitio ornitológico que han construido allí, y también durante la noche se puede unir a una observación astronómica que completa de forma fantástica la jornada y que deja a la gente realmente muy, muy contenta. Pero lo que a mí me interesa más subrayar es que realmente la diferencia de una observación hecha en Fuerteventura con respecto a La Palma, o en Menorca, o en Gredos, o podríamos decir también desde Cabo de Gatas o las Islas Cíes, por no hablar de Hawái o de Chile o de Namibia, es que se realizan en un entorno totalmente diferente. Entorno que presenta toda una serie de cosas que, en mi opinión, el guía tiene que poner en valor. Y para poner en valor, también hay que decir que existen trucos, porque al fin y al cabo yo les cuento cosas que he aprendido desde distintos cursos, no de astronomía, sino de guía, de interpretación de territorio o de medio ambiente, que afortunadamente ha habido ocasión por parte del Cabildo de proporcionar y que han sido muy útiles en este sentido, ¿no? Es verdad que el cielo en una determinada latitud y en una misma estación, y lo veremos después, es más o menos el mismo en todos los sitios, siempre y cuando la contaminación lumínica lo permita. Pero la naturaleza, la geología, las tradiciones, la cultura, la arqueología, las conexiones históricas y prehistóricas hacen que cada lugar sea realmente único, y entonces allí el guía, en lugar de dar clases de astronomía, tiene que despertar el interés del público interpretando este patrimonio tangible e intangible, como les gusta mucho decir a los expertos de este tema, de forma que la observación sea realmente especial. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, aquí está mi amiga Karen, que está siguiéndonos aquí en directo, en una de sus observaciones con Stars by Night desde el norte de Fuerteventura. Son las dunas de Coralejo. Podrán también reconocer aquí la constelación de Orión. Y también aquí hay, creo que es un satélite, no es realmente una estrella fugaz por la forma que tiene. Pero bien, vemos que el sitio este es un sitio absolutamente precioso. Las dunas de Coralejo, a pesar de estar muy cerca del pueblo, pero hay sitios donde uno está protegido de la luz, de la contaminación lumínica, permiten o obligan a dar un pequeño recorrido, normalmente una decena de minutos, para llegar desde
donde se aparcan los coches hasta el sitio donde se hace la observación protegida del viento, porque las dunas son hijas del viento, por lo tanto es bastante normal que haya viento y por lo tanto hay que buscar un sitio. Pero ya este pequeño recorrido que se hace prácticamente perdiendo todo tipo de orientación, porque vemos solo las dunas, nos mandan a tiempos donde las caravanas atravesaban el desierto del Sáhara siguiendo simplemente y solamente las constelaciones, ¿no? Y a ver cómo podemos realmente orientarnos, más allá de lo que sea lo bonito del sitio, escuchar también las olas del mar a lo lejos y cosas de este tipo, sino que también aprendemos algo sobre la astronomía de por qué, para qué servía y para qué se ha desarrollado esta idea de las constelaciones y de la orientación por medio de ellas, ¿no? Si no, otro ejemplo, un entorno etnográfico, donde aquí es la Tenería de Mézquez, es un sitio muy bonito cercano a Pájara, donde más allá de esta maravillosa Vía Láctea, con también algo de reflejo de contaminación del pueblo, pero que en este caso ayuda al decorado de la foto, hay esta instalación que se ha ido recuperando en los últimos años, que tiene que ver con antiguas tradiciones de producción, de tratamiento de pieles de cabra, que era una de las actividades bastante importantes en la isla de Fuerteventura hace por lo menos 50, 60 años. Y también está en un entorno precioso donde hay cultivos, hay también árboles y está típico, decimos molino de agua de Fuerteventura, los llamados Chicago, que bombea el agua desde un aljibe que está debajo y sirve para poder regar. Una observación en este sitio precioso también ayuda a conocer o a poner en valor todo lo que son las antiguas costumbres de la isla y acercar al turista a toda una serie de cosas que él probablemente habrá visto pasando por los campos, desde las cabras a los molinos, pero no ha sabido interpretarlas porque nadie se lo ha podido explicar. Así que esta es un sitio realmente muy bonito donde merece la pena hacer una observación, porque también está el hecho que el pobre guía, si hace las cosas siempre desde el mismo sitio, igual se aburre. Así, en cambio, está obligado a mantenerse muy al día sobre todas las cosas. Entornos culturales reconocen al Mirador del Río de Lanzarote. Mirador del Río, que yo interpreto como un observatorio también astronómico, además que ser simplemente un lugar cultural, nos da la ocasión de hablar de César Manrique como defensor de la naturaleza, como también defensor de la oscuridad del cielo nocturno, en un sitio como esto, que es muy bonito, pero también es alto, así que también hay que abrigarse aquí. Y entonces nos da paso también a introducir muchísimas más cosas que valen sobre la cultura de Lanzarote y de por qué Lanzarote es como es. Además, César pensó muy bien que este sitio no se ilumina. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los cameos del agua. Uno llega al aparcamiento y está en la oscuridad total. Es verdad que aquí verán ustedes que esto está coloreado de rojo, pero esto es un efecto especial que le puse yo mientras que mi mujer Rosana estaba sacando la foto. Así que trabajo de equipo. Otro sitio, esto está en Menorca, como hablamos antes del Mallorquín o del Menorquín. Este es un sitio arqueológico muy importante que se encuentra bastante lejos de Mahó, pero que es un poblado de origen prerromano que nos introduce a lo que era en los navegantes en la época de los fenicios y de los egipcios, de los griegos, etcétera, etcétera, la importancia del cielo, de reconocer las estrellas, para poder de esta forma
navegar entre islas y hacer los comercios que han creado también la riqueza en aquellas épocas de estas tierras. Así que cada sitio, cada introducción y observación diferente, por lo menos en la parte que se refiere a la ecología, decimos, a la biosfera del sitio. También aquí quiero nombrar algunos de los visitantes normalmente no tan, como decir, oficiales de todo esto, y si me permiten, ahora le voy también a poner un sonido. No sé si se ha oído, pero creo que algunos de nuestros amigos canarios habrán reconocido, porque estas son par de las cenicientas. ¿Saben? Este ave, que pasa la mayor parte de su vida en el océano, desplazándose casi hasta las costas de Brasil, vuelve para poner los huevos, para nidificar en los sitios oscuros de las Islas Canarias, norte de Lanzarote, sobre todo la zona de Risco de Famara, ahora menos por la contaminación, varias costas de Fuerteventura, en La Gomera, algunas zonas de Gran Canaria, etcétera, etcétera. Y sobre todo salen durante la noche, y cuando uno está a oscuras a veces se ve, entre comillas, atacado, por no decir peor, por estas aves que tienen 1,5 metros de envergadura, así que pasan casi a ras del suelo. Por lo tanto, a veces la gente hasta se preocupa si no los conoce. Más tranquilitos son estos, que son los arcabanes, que aquí a veces llamamos tío Luis, porque su sonido es muy parecido. Tío Luis, una cosa de este tipo. Y las cabras, que casi siempre se hacen presentes en casi todos los sitios, tanto dentro como fuera, ¿no? Y aquí, por fin, vamos a mirar un poquito más arriba, al cielo. Y aquí he puesto una antigua foto que saqué hace como 15 años, donde está Júpiter aquí deambulando por Sagitario. La pongo porque quiero contarle algo sobre el cielo en el sentido de la mitología. Se puede reconocer, o por lo menos a mí me parece que se puede reconocer bastante fácilmente, la constelación de Escorpión, de Escorpio, que está aquí. Esta es la cola, este es el cuerpo, aquí tenemos el ojo, que sería Antares, y aquí tenemos las pinzas, ¿no? La cabeza sería aquí, y enfrente está una constelación más difícil de reconocer porque hay muchas estrellas. Está el núcleo principal de la Vía Láctea en el centro, que es la constelación de Sagitario. Sagitario podemos intentar distinguir una parte que, bueno, vamos a ver, normalmente es más fácil verla como si fuera una especie de tetera. Tetera donde está la parte de la tapa, a ver si podemos reconocerla por aquí, la tapa de la tetera. Está aquí, ¿dónde está? ¿No? Mira, hasta yo me pierdo. La tetera, ¿dónde está? Porque he cambiado de diapositiva y al final me he liado. Pero bueno, decimos que se fíen de mí, que tenemos la tetera, que como más estrellas son, que sería esta sí, está Júpiter justo en el medio. Esta sería la tapa de la tetera, esto es donde echamos el té, estas son las dos patas y aquí sería el mango. Esta tetera realmente no es una tetera según los griegos, sino que es el Sagitario. Sagitario es, por introducir solo una pincelada de algo de mitología, es un amigo del cazador Orión, el cual había sido matado por un escorpión gigante, que sería precisamente este que decíamos antes. El Sagitario sería un arquero que tiene aquí
su arco, estas serían las estrellas del arco, y aquí sería la flecha, que está apuntando justo hacia la cabeza, el ojo del escorpión, para matarle, porque vengó de esta forma la muerte de su amigo Orión. Esta es una pequeña parte de un mito mucho más complejo que involucra tanto la parte del cielo de verano, como es esto, como la parte del cielo de invierno, que es donde está Orión. Y esto es para decirles que como los griegos y los fenicios y los egipcios, por supuesto, tenían muy a mente todos los mitos y las leyendas que involucraban a sus héroes, dioses, etcétera, etcétera, han pensado que una forma fácil para organizar el cielo era de atribuir a cada grupo de estrellas que se pudieran reconocer más o menos fácilmente el significado de uno de estos personajes y posiblemente de agruparlos en mitos más complejos, donde 4, 5, 6 constelaciones pudieran encontrar cabida, ¿no? Y de esta forma transmitir también el conocimiento entre persona y persona y ser capaces también de decir dónde están los objetos, que era lo que más interesaba a nivel de poder orientarse y navegar, atravesar los desiertos, etcétera, etcétera. Pero qué duda cabe que cuando por fin la gente ve que podemos empezar a observar con el telescopio, es la cosa que más le hace ilusión. Pero también es muy importante que primero le hayamos contado de qué va el tema. Es decir, qué cosas estamos viendo y por qué. Porque si no, poner el ojo en el telescopio, claro que es una experiencia única, sobre todo cuando vemos por primera vez los cráteres de la Luna, cosas de este tipo, pero en mi opinión no es lo único que interesa, ¿no? Y aquí eso puse la diapositiva para que veamos que durante el año lo que vemos del cielo no es siempre la misma parte. Si imaginamos eso sería el Sol, esta es la Tierra en ocasión del solsticio de verano. Esta es la parte iluminada. Es bastante obvio que nosotros de día vemos al Sol, pero lo que igual no es tan obvio es que durante la noche estamos a la parte opuesta al Sol. Es decir, vemos las estrellas que están aquí. En cambio, si estamos, por ejemplo, en el equinoccio de otoño, el 22 o 23 de septiembre, las estrellas ya no son estas, sino son estas. Habrá algunas que son comunes, pero cuando vamos a diciembre, las estrellas son totalmente diferentes. Por eso mismo, la observación no es igual en otoño, en invierno, en primavera. Hay gente que repita observaciones, digo turistas, y siempre le recomendamos que vengan en otros periodos. Como hemos visto, esta es la constelación del Escorpión, sacada normalmente, pienso, en agosto, y esto es en diciembre, el rey del cielo nocturno del invierno, que es la constelación de Orión. Puse estas dos porque precisamente, según la mitología griega, como estos dos se habían peleado a muerte en la tierra, los dioses los pusieron en el cielo en dos sitios donde no pueden estar presentes a la vez. Por lo tanto, cuando está uno, el otro no está. Y también otra cosa, que no siempre todo el cielo se puede ver desde los mismos sitios. Por lo tanto, resulta que yo esta imagen me ha costado casi 15 años poderla sacar, porque hace falta que el cielo esté totalmente despejado en un sitio en el sur de la isla donde aquí vemos el mar y tiene que estar totalmente limpio para poder sacar toda esta constelación que a ustedes les dirá poquito, pero estas dos estrellas son precisamente Alfa Centauri y Beta Centauri. Estas dos constelaciones de la constelación estas dos estrellas de la constelación del Centauro, que son muy brillantes, pero para nosotros muy bajitas. Esta en especial es la más cercana al Sol,
Es un sistema triple donde se ha encontrado el planeta extrasolar más cercano a la Tierra. Sería un sitio muy interesante donde podríamos intentar ver si se puede viajar en un futuro, aunque lo dejamos porque no es un sitio muy agradable según las primeras cosas que se han visto. Pero eso es para decir que esta constelación que se extiende hasta aquí, que es, decía Centaurus, el Centauro, que incluye, por ejemplo, Centaurus A, que es una de las radiogalaxias más activas, por lo menos que vemos, y que también incluye un objeto precioso, que lo vemos aquí grande como lo vemos en el telescopio, que es Omega Centauri. Son objetos que a la gente, sobre todo desde la península y desde el centro de Europa, le animan para viajar hasta aquí. Y por supuesto, muchísimos se traen la cámara de fotos, porque no es lo mismo que una observación turística, pero las personas apasionadas de fotografía nocturna normalmente en Canarias encuentran sitios realmente maravillosos, también porque no han visto nunca con sus ojos estos cielos, ¿no? Aquí necesitamos de una buena cámara reflex y también de aprender cómo se hace fotografía nocturna, que no siempre es una cosa tan obvia. Tenemos aquí un grupito que se está preparando. Esta imagen se la puse porque la saqué desde la punta norte de Lanzarote, se llama Punta Prieta, ¿no? con la visita también en esta ocasión de pardelas, con la Vía Láctea que se levanta desde el mar. Y también, para terminar, astrofotografía, que en mi opinión es una cosa diferente de fotografía nocturna. La astrofotografía se hace utilizando un telescopio, pero aquí la cosa se hace bastante más complicada, no la vamos a tocar y normalmente pocas personas se llevan su propio telescopio. Y no es muy fácil encontrar empresas que te ofrezcan un telescopio con trípode montura aquí en Canarias, por lo menos no en Fuerteventura. Por supuesto, aquí los tiempos para sacar fotos son totalmente diferentes. Aquí le enseño solo dos cosas que hicimos con mi hijo Pablo. Esta es una foto suya de la Luna, la cosa más fácil de fotografiar que haya con el telescopio. Y aquí una cosa un poco más difícil y un poco más bonita, que es la nebulosa trífida en la constelación de Sagitario, que por supuesto tuvimos una noche bastante buena, así que salió bastante bien este riquísimo campo de estrellas. Pero también, para terminar, hasta ahora hemos hablado que está todo muy bonito, pero realmente, como lo hablamos antes de entrar en la grabación, no todo sale siempre todo bien, porque bonito sitio, pero igual hay viento, igual hay nubes, igual la persona sabe mucho, pero al final no puede enseñarnos lo que quería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay siempre que tener en cuenta que es posible que las cosas no salgan tan bien. Se hace todo lo posible para elegir sitios que aquella noche estén bien. Y esto a veces significa, por ejemplo, de tener largos desplazamientos buscando zonas más oscuras, esperando que no haya una contaminación lumínica imprevista. Nos pasó en la cumbre de La Gomera, donde de repente había unos campistas que con sus luces nos estaban estropeándolo todo, y fuimos allí a pedir si por favor apagaban algunas luces. Por decir que aunque uno tenga o ponga todo lo que puede de su parte, a veces las cosas también hay que adaptarse un poco, pero la ilusión de vivir una aventura en el cosmos, descubriendo los mitos, las lejanas galaxias, los cráteres de la Luna o los anillos de Saturno, no tiene precio, o por lo menos esto es lo que nos dicen nuestros visitantes. Y con esto le agradezco su atención y espero que haya podido transmitir algo de mi experiencia y diría también de mi entusiasmo en hacer este tipo de actividades que desgraciadamente en las últimas épocas he tenido que suspender por mis conocidos problemas, y esperemos que algún día en cambio la cosa
pueda volver, pero sé que hay detrás mío también en Fuerteventura personas que lo están haciendo muy bien y les deseamos todo lo mejor. Pues muchas gracias por su paciencia y si hay preguntas intentaré contestar. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho y el interés, como bien has dicho, y el entusiasmo que has puesto, que estás poniendo y que sin ninguna duda vas a seguir poniendo, ¿no? Bien, pues empezamos el coloquio. Yo puedo decir, en el desarrollo de esta extraordinaria conferencia, pues que en más de una ocasión se me ha ido por inestabilidad, me comentan, de la wifi aquí en el hotel de Castellón donde estoy. Pero bueno, si esto sucede, pues os lo saltáis y hablas directamente con Enrique y Dominga. ¿De acuerdo? Venga, pues ¿quién quiere o quién empieza? A ver, Fernando Vidal, a ver si yo logro veros a todos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No iba yo a preguntar. Enrique, enhorabuena porque ha estado magnífico. Magnífico. Muchas gracias. Solo comentarte, has dicho algo de los egipcios que relacionaban las estrellas. Era el cinturón de Orión, ¿no? Sí. El que se relacionó con las pirámides. Sí, es verdad. Hay muchos investigadores, sobre todo hay toda una, ¿cómo podríamos decir? Un mundillo que le llamamos en estos, entre nosotros, de lo que llamamos la arqueoastronomía. Es decir, buscar, y que se encuentran con frecuencia, relaciones directas entre edificios, su disposición, su tamaño, con objetos celestes. Porque hemos visto, y no soy el máximo experto, pero que en muchas civilizaciones, sin duda los egipcios, pero también los mayas, pero también aquí en Canarias, los majos, sobre todo en Gran Canaria, pero también en otras islas, en Fuerteventura misma, tenemos relaciones directas entre la disposición de las construcciones, edificios, o la localización de pueblos, o observatorios, como podía ser, por ejemplo, la montaña de Tindaya en Fuerteventura, que tiene una relación directa con el cielo nocturno. En el caso de las pirámides, dicen que la orientación y la diferente medida que tienen las pirámides parecen estar conectadas con el brillo diferente que tienen las tres estrellas del cinturón de Orión, Alnitakha, Alnilam e Imintaka, que por lo menos podría ser que en aquella época tuvieran brillos ligeramente diferentes de ahora y justificar el hecho que una es más grande que las otras y no son, como decir, todas iguales, como cabría esperar que el rey siguiente hubiera hecho una pirámide más grande que la anterior para ser más importante, y en cambio no fue así. Esta por lo menos es una teoría, pero hay muchas cosas, por ejemplo, en Canarias, aquí en Fuerteventura, pero creo que en otras islas también había una, diría yo, pseudo constelación que llamaban el Arado, de la que formaba una parte de la constelación de Orión. Y a ver si la miramos aquí. A ver dónde está Orión. Aquí no está. A ver. Bien, aquí la ven, ¿no? Los antiguos, algunos de los antiguos canarios, los majos sin duda, consideraban que una constelación era estas tres estrellas más estas, la que llamamos la espada. Y esto le llamaban el arado, y este arado iba conectado con dos bueyes que lo iban tirando. Es el único caso que yo sepa en que la constelación de Orión ha sido repartida en varias trozos, pero esto es también una cosa interesante que puede ser conectada con las tradiciones y los usos locales. Creo que
he contestado mucho más de lo que era tu pregunta, pero creo que también como puede ser interesante también este detalle. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, un placer. Pues no veo más intervenciones. No sé si... Sí, sí. Yo le voy a hacer una A observación, ver, Enrique. Roque. Primero que nada, enhorabuena, Enrique, muchas gracias. Hay una cosa que recuerdo con una gran nostalgia, y es mis veranos en Betancuria, donde sabes que veraneo, de jovencito, donde la familia salía fuera después de cenar, nos tumbábamos y simplemente nos pasábamos el tiempo mirando al cielo, nada más, ¿no? Eso realmente lo recuerdo con una gran nostalgia, ¿no? Sí. Pero en fin, aparte de ese recuerdo personal, te quería hacer una pregunta también. Estamos inmersos en una crisis turística profunda, entre otras cosas porque ese turismo de sol y playa, 4 días en Canarias, realmente creo que tiene su fin, ¿no? Su fin ya, ¿no? ¿Tú crees que realmente el astroturismo puede jugar un papel importante o un papel relevante en ese futuro turístico distinto al que tenemos ahora? Pues yo espero que sí, porque Canarias tiene una situación, no en todos los sitios, pero bastante privilegiada en este sentido. Por lo menos la cercanía con Europa, ahora voy a hacer un paralelo casi incorrecto, ¿no? Los observatorios que tenemos aquí, sobre todo en La Palma, están a 4 horas de avión desde Inglaterra, desde Alemania, de Holanda, a 5 o 6 de Suecia, que es poco tiempo comparado con lo que se tarda en ir al Mauna Kea o en Chile, y además está en Europa. Así que para el científico, astrofísico europeo, el tener algo casi a tiro de avión es algo que es muy apreciado y hace que cada vez más se construyan observatorios. Un poco lo mismo puede pasar con el astroturismo si sabemos darle el enfoque, la publicidad y sobre todo las infraestructuras correctas. Te voy a dar unos números que me han dado hace un par de años en una reunión oficial del gobierno de Canarias. Resulta que Fuerteventura en aquella época tenía, antes de pandemia hablamos, pero ahora estamos más o menos por los mismos números, tenía más de 3 millones de visitantes cada año. En cambio, La Palma tenía 300.000, es decir, una décima parte. En Fuerteventura, más o menos, podemos decir que existe una empresa dedicada o que sobrevive con el astroturismo. En cambio, en La Palma hay 7 y hay un montón de sitios como casas rurales, como hotelitos y etcétera, etcétera, que viven o que dan como principal base a sus recursos el astroturismo. Lo que quiere decir que hay interés, hay gente que viene a visitarnos para este tipo de razones. Y entonces se trata de dar respuesta. Y de hecho en todas las islas ha surgido algo, pero en muchas ocasiones, hay que decirlo, hay algunos obstáculos que son, primero, de los tour operadores y segundo, de una poca, ¿cómo decir?, poco apoyo concreto por parte de las instituciones. Pero eso nos llevaría bastante lejos. Pero digo que en realidad hay para este segmento y para otros que podrían y que se están desarrollando, por ejemplo, los cetáceos, ¿no? Tú sabes que hay muchos sitios en el sur de Tenerife, en La Palma, en La Gomera, donde, y también en Fuerteventura, donde se ofrecen excursiones para ver delfines, ballenas, orcas y cosas de este tipo, que no siempre aparecen, por cierto. Eso es una cosa que tienen en común con el cielo nocturno. Y es una cosa que está tirando mucho, porque es una cosa diferente. Tenemos muchísimos cetáceos en nuestros mares, así como tenemos muchísimas estrellas. Se trata de encontrar, y en eso estamos trabajando, y en esto hay que decir que ha habido personas como nuestro colega Tony Gallardo que muchísimo han trabajado en esto, pero a veces haría falta más que se involucren más las instituciones. Decía, en La Palma, 7 empresas porque existe
detrás un cabildo que ha apostado fuerte por este tipo de cosas. Y no son empresas que te llevan a visitar de día el observatorio de Roca de los Muchachos, sino que te llevan de noche a subirte a las cumbres con el frío y las curvas, que no sé, algún día si tienes la ocasión, es una buena paliza. Yo tengo una persona, un amigo que ha dejado de trabajar en el Roque como astrónomo profesional porque no aguantaba las palizas de subir y bajar todos los 2 días, eso, y el peligro que eso conlleva, pero a pesar de esto, las cosas funcionan muy bien. Por lo tanto, yo creo que sobre todo en islas como Fuerteventura y Lanzarote, que tienen la posibilidad, prácticamente todas las fotos que les he enseñado están hechas a una altura de 200 metros como mucho. Es decir, que tenemos un cielo que es fantástico, por lo menos para hacer este tipo de cosas. No será para implantar observatorios del nivel de Roque, pero seguro que para actividades de este tipo y para la fotografía son más que adecuadas. Se trata de encontrar el sistema. Yo sé que la empresa que trabaja aquí en Fuerteventura, en la mayoría de los casos, está trabajando buscando los clientes en origen, como dice. Es decir, que cuando compran su paquete, directamente se apuntan a las observaciones. Y esto me parece un poco pobre, porque desde aquí debería haber mucho más impulso a este tipo de cosas. Pero poquito a poco espero que la cosa... También es un tema que tiene que tener más oferta el turista, que eso también, las dos cosas se van un poco como... van de la misma forma, ¿no? Es decir, no hay más oferta porque no hay tampoco tanta demanda. Y entonces allí lo dejamos a otro tipo de expertos que allí no, mejor que no Muy me bien. Muy bien, Enrique, gracias. Da gusto ver los ánimos que tienes. Bueno, Pues no veo más. Es verdad que esto no lo tengo muy claro, pero en fin. Pues si es así, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Y el mes que viene tenemos a Juan Vicente Pérez Ortiz, nuestro otro, vamos a decirlo así, gran experto en astronomía, con muchas dosis de haber hecho ya astronomía turística, sobre todo con estudiantes en la región levantina. Así que muchísimas gracias, buenas tardes, noches y hasta dentro de unos días que, como todos sabéis, Jesús Martínez Frías nos va a llevar a la luna. Espero que sea así. Antes de comenzar esto, pues hablábamos entre serio y broma con Enrique de que todo turista quiere gastronomía, que a ver si aprendía un poco de metaverso para que al menos virtualmente monte un restaurante en Marte o Júpiter, etcétera. Y entonces me decía con mucha razón que Jesús Martínez Frías que lo montara en la Luna, que la teníamos más cerca y donde vamos a ir, pues dentro de unos días. Pues nada, que así sea. Buenas noches, y hasta dentro de muy poquito. Buenas noches.